Ahora sí, bienvenidos a todos que me están escuchando. El webinar que tenemos Admiral Market y yo para ustedes el día de hoy es Análisis Técnico 2, la segunda sesión de 4 que revisaremos este mes. Mi nombre es Anwar Kamel, asesor de inversiones de Admiral Markets, y como les dije, veremos Análisis Técnico 2. El aviso de riesgo, 20 segundos para que lo puedan leer, se lo voy a explicar a grandes rasgos. Es simplemente que Admiral Market no se hace responsable del nivel de riesgo que tú tomes en cada una de las operaciones, pero sí te entregamos herramientas para que tu nivel de riesgo sea lo más acotado posible y lo más coherente posible según tus estrategias y tus objetivos claramente. ¿Ok? La idea, como siempre, es que la cuenta perdure en el tiempo y que no la perdamos en un par de semanas, en un par de días o en un mes. Continuamos. Lo que hoy veremos, recuerden que la semana pasada vimos los patrones más simples de análisis técnicos, líneas de tendencia, soportes, resistencias y canales. ¿Ok? El día de hoy revisaremos algunos patrones de continuidad y otros de cambio. Revisaremos los triángulos simétricos, triángulos ascendentes y descendentes. ¿Ok? Doble techo, doble piso, hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertidos. Aquí tenemos patrones de continuidad y patrones de cambio como los últimos. Continuidad de tendencia y cambio de tendencia. ¿Ok? Partamos con los triángulos simétricos. Es importante que estén bien alerta para que vayamos avanzando lo más rápido posible y así aclarar sus dudas si es que tienen. El triángulo simétrico, ¿qué son? ¿Qué es un triángulo simétrico? Acá lo que ocurre es que el mercado está generando precios mínimos cada vez más altos, ¿ya? Y precios máximos cada vez más bajos. Es decir, hay una desaceleración en los compradores, perdón, hay una desaceleración, claro, en los compradores y en los vendedores. Por lo tanto, hay un momento en que el mercado comienza a descansar. Esto significa que ni los compradores ni los vendedores están haciendo una fuerte presión en el precio para marcar una tendencia clara. Es decir, que los compradores no están generando grandes alzas que puedan ser crecientes para generar una tendencia alcista en este caso, ni los vendedores están generando lo contrario, que vendría siendo una tendencia bajista. ¿Ya? Por lo tanto, existen compradores y vendedores en este tipo de gráficas, pero ambos con una desaceleración, una pequeña disminución en su fortaleza. Esto, si fuera una batalla entre compradores y vendedores, como siempre lo digo, es un empate. ¿Ok? Aquí sería un empate entre compradores y vendedores. Cuando detectamos un triángulo simétrico, el conjunto de los máximos decrecientes más el conjunto de los mínimos crecientes forman este triángulo simétrico. ¿Ya? Se llama simétrico porque regularmente lo podemos dividir por la mitad y tener un mismo movimiento hacia arriba de él y hacia abajo de él. ¿Hacia dónde va a disparar este triángulo una vez que se rompa? La teoría dice que no sabemos hacia dónde va a tender a ir. Existe un 50 y un 50% de probabilidades que rompa hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, no podríamos predecirlo en este caso. Lo que sí podríamos saber es que si el triángulo rompe hacia arriba, va a tener un movimiento aproximado a la altura del triángulo. ¿Ya? Es decir, si rompe hacia arriba, la tendencia alcista que se va a generar va a ser aproximadamente la misma altura del triángulo simétrico detectado. Y ahora, si rompe hacia abajo, la altura, el movimiento, la tendencia bajista que va a generar va a ser igual a la
a la base de este triángulo. Sería aproximadamente esto. ¿Ok? Entonces, detecto mi triángulo simétrico, se rompe, y cuando se rompe hacia arriba es una oportunidad de compra con un take profit aproximadamente al 90% de la base del triángulo, y si rompe hacia abajo, realizo una venta, aquí es una compra, realizo una venta con un take profit aproximadamente al 90% también de la base del triángulo. ¿Ok? Así es como funciona el triángulo simétrico. Existen estas dos posibilidades. En un segundo. Me preguntan si la temporalidad es importante para el take profit. Si nosotros detectamos este movimiento en 30 minutos, 15 minutos, 1 hora o 4 horas, debemos mantenerlo dentro del mismo marco temporal idealmente. ¿Ok? A mayor marco temporal, mayor fortaleza tiene el movimiento. Mayor fortaleza de decisión tiene el movimiento, porque a mayor marco temporal se ha ido respetando este movimiento. Por lo tanto, es importante mantener, si nosotros detectamos este movimiento en un marco temporal X, mantenerlo en ese marco temporal X. Lo recomiendo utilizar de 15 minutos generalmente hacia arriba, o en operaciones muy cortas de 1 a 5 minutos, pero ahí con un cuidado mayor, ya que tienen menor probabilidad de éxito. ¿Ok? Para el stop loss es importante en este caso, si vamos a realizar, voy a poner el stop loss en verde, ¿ya? Si vamos a realizar aquí una compra, me preguntan por el stop loss, si vamos a realizar aquí una compra, una vez que rompe hacia arriba, el stop loss no debiese estar más abajo de este sector, ¿ok? Porque existe la posibilidad de que el precio vuelva a entrar al triángulo y rebote en el soporte de este triángulo, en la base de abajo, y posteriormente salga nuevamente. Pero si el precio vuelve a entrar al triángulo y posteriormente sale del triángulo hacia abajo, es muy posible que se genere una tendencia bajista. Por lo tanto, debemos estar alerta y frenar esa pérdida. ¿Ok? Por eso ponemos un stop loss regularmente acá, si fuese una compra, y si fuese una venta, regularmente acá, terminando la figura del triángulo. ¿Ok? Claro, me pregunta si son 30 pips aproximados, va a depender absolutamente del marco temporal primero y segundo del instrumento que estés evaluando. Continuamos. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Acá, si se dan cuenta, viene una tendencia alcista, comienza en un máximo, luego en un mínimo, luego el máximo es decreciente, el mínimo es creciente, el máximo es decreciente. Yo teniendo estos dos puntos, puedo trazar ya mi línea superior. Y teniendo estos dos puntos, puedo trazar ya mi línea inferior. ¿Ok? El tercer punto de confirmación de la figura, del patrón que estamos visualizando. Y para qué decir del cuarto punto, una reconfirmación. Una vez que rompe, acá, es una oportunidad de compra. Y acá realizamos una compra con el objetivo igual a la base del triángulo. ¿Ok? Aquí yo prefiero hacerlo al 90% para tener un porcentaje de ganancia más seguro. ¿Ok? Porque no siempre llega al 100% de la base del triángulo. De hecho, aquí llega justo al 100 y se manda un receso. Posteriormente vuelve a subir. ¿Ok?
Así es como funciona el triángulo simétrico. En resumen, el triángulo simétrico tenemos que detectarlo primero. ¿Cómo lo detectamos? Cuando los máximos son decrecientes y los mínimos son crecientes. ¿Ya? El conjunto de esto me forma un triángulo simétrico. Segundo, el triángulo simétrico no sabemos hacia dónde va a ir. No es un patrón ni de continuidad ni un patrón de cambio de tendencia. Puede ser uno o el otro. Una vez que rompe hacia arriba, el triángulo simétrico va a ir en tendencia alcista y una vez que rompe hacia abajo va a ir en tendencia bajista. ¿Cuánto va a ir? Aproximadamente, ¿cuánto se va a mover? Una vez que rompe, aproximadamente la misma altura del triángulo o la base del triángulo. Perfecto. Recomiendo utilizar el take profit al 80% de esta base, perdón, 90% de esta base, y el stop loss en este caso vendría estando por acá, anterior al mínimo. Ok, sería un stop loss y un take profit. Aquí la razón fácilmente puede llegar a ser 1 a 2 si es que realizamos un buen análisis. Stop loss 1%, take profit 2%. Vamos a ver el siguiente gráfico. Estos son triángulos ascendentes. ¿Qué es lo que hace el triángulo ascendente? Denme un segundo. El triángulo ascendente se produce cuando existe un nivel de resistencia. Los que estuvieron la semana pasada pueden detectar que una resistencia es cuando simulamos que el precio no puede subir más allá de un punto. Entonces el triángulo ascendente tiene una resistencia y una línea de tendencia marcada en la parte inferior. Tiene una resistencia, que la puedo marcar con estos dos puntos. Ya puedo trazar mi línea de resistencia y mi línea de tendencia, y la puedo marcar con esos dos puntos también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El precio sube, no puede, sube, no puede, sube, no puede. Los mínimos cada vez son más crecientes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los compradores están haciendo más fuerza que los vendedores. ¿Ok? Tratamos de romper este muro, no podemos, tratamos de romper este muro, no podemos, tomamos cada vez menos vuelo para romper este muro, cada vez menos vuelo para romper este muro, hasta que finalmente lo rompemos. Y una vez que lo rompemos, es una oportunidad de compra. ¿Ya? Acá, si fuese una batalla entre compradores y vendedores, los compradores ganarían la batalla por mérito de esfuerzo. Un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos, cinco intentos. Al sexto ya rompieron esta resistencia que le tenían los vendedores y pudieron realizar la tendencia alcista que esperaban. Una compra hacia arriba que va a ser igual a la base de este triángulo. Aproximadamente el 80% en take profit y el stop loss, como siempre, un poco más abajo de la base del triángulo ascendente. ¿Ok? Vamos a ver, antes que eso, esta es, digamos que es un patrón regularmente de continuidad, ¿ya? Cuando regularmente tenemos una tendencia alcista, entra a un triángulo ascendente y cuando detectamos el triángulo ascendente, la mayoría de los casos, el rompimiento se realiza hacia arriba, ¿ya? El triángulo ascendente generalmente rompe hacia arriba, no en el 100% de los casos, sí, pero sí generalmente, pero sí en la mayoría de ellos, ¿ya? Esta diferencia del simétrico, aquí ya podemos tener una noción de hacia dónde se va a mover el precio,
¿ya? Podemos tener una claridad hacia dónde puede partir. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí está claro. Tendencia alcista. Tendencia alcista, máximo, mínimo, el máximo que es el mismo punto anterior, es decir, una resistencia, el mínimo. Aquí yo ya puedo trazar mis puntos. Aquí tengo una resistencia, aquí tengo una línea de tendencia hacia arriba. ¿Ok? Por lo tanto, el precio sigue moviéndose, intenta salir, vuelve a bajar. Aquí los compradores intentan, se devuelven, intentan, se devuelven, intentan, se devuelven y posteriormente y finalmente tratan la última vez y rompen acá nuestro triángulo ascendente, generando así la oportunidad de compra. ¿Y cuánto vamos a ir a buscar en esta compra? Exactamente. La altura del triángulo, perdón, la base del triángulo ascendente. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Recuerden ir en búsqueda del 90% aproximadamente del take profit. Si se dan cuenta aquí no llega al 100, llega un poco más abajo. Por eso recomiendo no ir siempre al 100%, ir moviéndose entre el 80 y el 90% de take profit. Y el stop loss vendría estando por acá. ¿Ok? Stop loss y take profit. Así es como funciona el triángulo ascendente. Batalla entre compradores y vendedores, la ganan los compradores. Ahora, si vamos a ver el otro tipo de triángulo, que vendría siendo el descendente. Es lo mismo, pero no es igual. Al revés. Aquí existe una batalla entre compradores y vendedores. A ver, encuesta. ¿Quién gana, los compradores o los vendedores en el triángulo descendente? Estoy atento a sus respuestas por el chat. ¿Compradores o vendedores ganan la batalla? Perfecto. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? Perfecto. El 100% de la respuesta me dice que ganan los vendedores. Les digo que están en lo correcto. Vamos a ver. Aquí existe nuevamente una batalla entre compradores y vendedores. Los vendedores están haciendo el esfuerzo de romper nuestro soporte en este caso, porque el triángulo descendente se conforma de un soporte y una línea de tendencia bajista. ¿Ok? Yo teniendo estos dos puntos puedo trazar mi línea de tendencia y teniendo estos dos puntos puedo trazar mi soporte. Entonces el precio posteriormente se va a mover entre ellos intentando machacar y romper este muro o soporte generado por los compradores. ¿Ok? De tanto insistir, aquí los vendedores consiguen romper el muro que tenían los compradores. Por lo tanto, una vez que se rompe este soporte, nosotros generamos una venta con el objetivo, igual que el anterior, la base del triángulo. Recuerden ir al 80% como take profit y generalmente aquí estaría el stop loss. ¿Ok? Venta. Triángulo descendente es de continuidad, es un patrón de continuidad. Luego de una tendencia bajista, se genera nuestro patrón llamado triángulo descendente, y posteriormente continúa la tendencia. Es decir,
hay una previa tendencia bajista. Posteriormente detectamos nuestro patrón de continuidad. Nuestro patrón de continuidad. Aquí tenemos una tendencia bajista. Y finalmente, como es un patrón de continuidad, seguimos con nuestra tendencia bajista. ¿Ok? Así es como debemos interpretar este tipo de patrones. Me preguntan, ¿cómo se explica la fuerza compradora o vendedora? Hay un primer punto en el triángulo, después son los mismos que insisten o se agregan más a la demanda, a la manada, perdón. Muy bien, no entendí la pregunta, pero lo que sí puedo comprender es cómo se detecta principalmente este patrón, Raúl. ¿Esa es tu pregunta? ¿Cómo comenzamos a detectarlo? Vamos a ver con el siguiente ejemplo. A ver si te puedo explicar. Primero debemos identificar la tendencia bajista, ¿ok? Para saber que vamos a hablar de un patrón. Ah, tú me consultas sobre las fuerzas compradoras y vendedoras, cómo manejan este tipo de patrones. Si es que son los mismos participantes o si es que se agregan otros participantes. Ok, perfecto. Regularmente, una vez que ocurre el rompimiento de estos patrones, pueden ser los mismos participantes, pero sí con mayor fuerza. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que en el mercado hay grandes participantes y pequeños participantes. Los pequeños participantes somos todos nosotros, cada uno de nosotros. Independiente de la cantidad de millones que tengamos adentro, somos todos pequeños para las grandes masas que sí mueven capitales endemoniados. ¿Ok? Son los distintos bancos centrales, distintos países, etcétera, etcétera. Cuando existe el rompimiento de este tipo de patrones es porque son los mismos participantes, pero con una mayor fortaleza dentro del mercado. Es decir, una mayor cantidad de contratos o volumen dentro de él. No sé si me explico, Raúl. Perfecto. Bueno, el ejemplo en cuanto al triángulo descendente, tenemos la tendencia bajista previa, ¿cierto? Posteriormente identificamos nuestro patrón de continuidad, que vendría siendo nuestro triángulo descendente, que está conformado por una zona de soporte, nuestro, la parte de abajo, y una zona de línea de tendencia, en la parte de arriba. Una vez que ocurre el rompimiento, nosotros generamos una venta. ¿Ok? ¿Venta hasta cuándo? La misma altura de este triángulo, la misma base o altura de este triángulo. Y aquí tendríamos nuestro take profit y nuestro stop loss por acá. Por acá. ¿Ok? Así funciona principalmente nuestro triángulo ascendente y descendente. ¿Ok? Vamos a ver otra figura. Hombro, cabeza. Ah, no.
En este caso vamos a ver doble techo, perdón. Doble techo, que es un patrón de cambio de tendencia. Anteriormente hay un patrón de continuidad con el triángulo ascendente y descendente y ahora vamos a ver el doble techo. ¿Ya? Este tipo de patrones son bastante efectivos una vez que cumplen todas las directrices que lo llaman patrón de cambio. Así que por favor estemos bien atentos a cuáles son los requisitos para poder operar con este tipo de patrones. Primero está la tendencia alcista, cuando hablamos de un doble techo. Posteriormente, la primera cumbre, aquí hay un rebote, otro rebote, la segunda cumbre, que vendría siendo el segundo techo. ¿Ok? Con estos rebotes, luego de la primera cumbre, nosotros podemos trazar nuestra línea de confirmación o línea de cuello. ¿Ya? Esta línea de cuello es demasiado importante porque una vez que el precio rompe esta línea de cuello, se genera la nueva tendencia. ¿Ok? Y por lo tanto una oportunidad en este caso de venta. Si generamos aquí la oportunidad de venta, tenemos que ir a buscar aproximadamente un take profit igual a la altura de nuestros techos, es decir, hasta acá aproximadamente. Take profit acá y stop loss un poco más abajo, un tercio aproximadamente como stop loss. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero? Primero es la tendencia alcista. Segundo, detectamos el doble techo. ¿Ok? Tercero, detectamos nuestra línea de cuello. ¿Ok? Cuarto, si el precio rompe, nuestra línea de cuello, recién ahí es una oportunidad para realizar una venta en este caso. Quinto, venta. Y sexto, take profit y stop loss. ¿Ok? Me preguntan si la altura se refiere a la cantidad de pips. Sí, exactamente. Esta distancia, que la distancia nosotros en la plataforma, en el MetaTrader, la medimos con pips. Esta distancia que son, por ejemplo, 100 pips, aquí deben ser 100 pips. Yo lo recomiendo ir a buscar entre los 80 y 90 pips para para tener una ganancia un poco más segura. ¿Ok? Y ahí en el stop loss en ese caso podría estar aproximadamente a 30 pips y los 80 aproximados de take profit. No habría problema. Entonces, en 6 pasos nosotros podemos detectar este doble techo, que es un patrón de cambio de tendencia. ¿Por qué patrón de cambio? Porque observen. No me gusta esta figura, vamos a usar otra. Primero, tendencia alcista. Entramos a nuestro patrón de cambio. Vamos a hacer con esto. Nuestro patrón de cambio de tendencia. Acá, el doble techo y posterior rompimiento de la línea de cuello. Y posteriormente se genera una tendencia bajista. Entonces, tendencia alcista, el patrón y el cambio de tendencia. Por eso lo llamamos patrón de cambio. Perfecto. Qué bueno, Raúl. Para eso estamos.
Sigamos. Vamos a ver un ejemplo acá con el doble techo. Vamos a repetir lo anterior, pero en un ejemplo más gráfico, un poquito más grande. Tendencia alcista. ¿Ok? Primer techo. Segundo techo. Línea de cuello. Trazo mi línea de cuello. Existe un rompimiento en la línea de cuello. Rompimiento, entro generando una venta. ¿Por qué? Porque se acaba de generar el cambio de tendencia. ¿Ok? Tendencia alcista, patrón de cambio, cambio de tendencia. Así es como funciona el doble techo. Vamos al doble suelo, que es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Ok? En vez de tener una tendencia previa alcista, ahora vamos a tener una tendencia previa bajista. En vez de tener un techo, perdón, dos techos, vamos a tener dos pisos. Antes teníamos una tendencia alcista, ¿se acuerdan? Tendencia alcista, ahora tenemos una bajista. Antes teníamos un doble techo, ahora tenemos un doble suelo. ¿Ok? La línea de cuello antes rebotaba acá, ahora rebota acá. Y el cambio de tendencia, como antes era alcista, ahora va a ser, el cambio de tendencia, perdón, antes era bajista, se venía hacia abajo, ahora va a ser alcista, se va a ir hacia arriba. Vamos a ver el gráfico, la gráfica más clara. Acá. Tendencia bajista. Primera cumbre. Línea de cuello. Segunda cumbre. Ya tiramos nuestra línea de cuello. Tendencia bajista. Primer suelo, segundo suelo, línea de cuello. El precio rompe nuestra línea de cuello. Entramos en compra. Una vez que entramos en compra, ¿cuánto vamos a ir a buscar? La altura en pips de nuestro suelo, que vendría siendo hasta aquí aproximadamente. El 80%, recuerden, como take profit, y vamos en búsqueda de esta ganancia. ¿Ok? Me pregunta sobre qué utilizo para determinar colores y figuras. Esta plataforma que está acá, esta herramienta, ¿a esto te refieres, Raúl? Esto se llama... Mira, terminando te envío el nombre. ¿Ya? Se llama Screen Marker. Screen Marker. Tal como sale acá. Screen Marker. Así funciona el doble suelo. Perfecto. Ahora vamos a otro patrón de cambio de tendencia, que vendría siendo el hombro, cabeza, hombro. Es muy similar, pero un tanto diferente. Similar en cuanto a la lógica y los patrones. El hombro, cabeza, hombro, ¿qué nos dice? Hay una tendencia previa, que es alcista. Luego se forma una figura, un hombro, posteriormente una cabeza y finalmente un hombro. También existe una línea de cuello, que por ambos rebotes yo la puedo trazar. Trazo mi línea de cuello. Una vez que el precio viene de vuelta y rompe mi línea de cuello, yo aquí genero una venta.
y la venta, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente la altura de nuestra cabeza, de la línea de cuello a la cabeza. Eso va a ser el movimiento que nosotros vamos a especificar. Como take profit, y el stop loss regularmente va a 1/3 de la altura. Por aquí aproximadamente, stop loss. ¿Ok? Es importante, sumamente importante, que el precio genere un rompimiento en nuestra línea de cuello. Si no rompe, no es señal. El rompimiento de la línea de cuello, ya sea para el doble techo, doble suelo, hombro, cabeza, hombro, es la señal de entrada. Si no ocurre este rompimiento, no puedo entrar. ¿Ok? Porque el precio puede rebotar, ir hacia arriba y ese no sería nuestro patrón. ¿Ok? Ahora vamos a ver el hombro, cabeza, hombro invertido, que es lo mismo, pero al revés. Me preguntan, ¿qué determina que el rompimiento sea efectivo? ¿Las velas? Sí, las velas. Cuando una vela se inicia luego de la línea de cuello y termina luego de la línea de cuello, por completo, es señal de que de que la línea de cuello se ha roto y una posible cambio de tendencia. Es ahí, en la segunda vela, donde nosotros debiéramos entrar. ¿Ok? El hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ver. Tendencia bajista en este caso. Hombro. Posteriormente tenemos la cabeza. ¿Ya? Y el segundo hombro. ¿Ok? Una vez que rompemos la línea de cuello, si te das cuenta, en esta vela nosotros hubiésemos entrado. En esta vela nosotros hubiésemos entrado en compra para ir en búsqueda de la altura de la cabeza que nosotros tenemos acá. Como take profit. Y stop loss aproximadamente 1/3. Que vendría siendo por acá. Así es como funciona el hombro, cabeza, hombro, invertido y no invertido. Doble techo, doble suelo. Perfecto. Entonces vamos revisando qué hemos visto. Triángulos ascendentes, sí. Triángulos descendentes también, hoy día. Triángulo simétrico también. Canal bajista, lo vimos la semana pasada. Canal alcista, la semana pasada. Cuñas, no. Esto sí. Hombro, cabeza, hombro, sí. Hombro, cabeza, hombro, sí. Doble suelo y doble techo también. ¿Qué nos queda por ver en nuestra última sesión? Banderín, bandera, triple techo, triple suelo, cuña ascendente y cuña descendente. Con lo que está en rojo llevamos hasta nuestro análisis técnico en segunda sesión. Lo que está por tachar lo veremos en la tercera sesión de análisis técnico. ¿Ya? Es importante que vayan repasando estos patrones gráficos para que puedan ir haciendo cada vez más factible o más visible en la gráfica esto para ustedes, porque de la nada es difícil verlo, entonces ustedes lo están practicando, va a ser cada vez más fácil verlo. Entonces, nos vemos la próxima semana para ver análisis técnico 3, donde veremos estos patrones que tengo aquí por tachar, y finalmente la subsiguiente veremos cómo estos patrones están ejemplificados en el AutoChartis. El AutoChartis es la plataforma que nos advierte estos patrones automáticamente, sin necesidad de nosotros detectarlos, nos dice esto está ocurriendo, esto puede pasar, por favor mantente alerta. Por otro lado, comentarles, bueno, voy a terminar el webinar de ahora.
Mi nombre es Anuar Camel, mi correo es anuar.camel@admiralmarkets.com. Nuestro teléfono en la oficina por hemos tenido problemas porque estamos cambiando de servidor. Por el momento me pueden contactar por anuarcamel@admiralmarkets.com o por Skype, perfecto, para cualquier reunión, cualquier consulta de cualquier tipo, ¿ok? Desde ya darle las gracias por el tiempo invertido y dejarlos invitados para una próxima oportunidad.